Mientras Ucrania se jacta de su avanzada en territorio ruso, la realidad de la guerra es bien diferente. Las pérdidas humanas y de armamento dejan a un ejército ucraniano diezmado y cada vez más al borde de la derrota. Vamos a ver la noticia que analizaremos el día de hoy. Y fueron bombardeados. El eco de la batalla se hizo sentir en la provincia rusa de Kursk, donde las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron fortificarse, desconociendo el poderío aéreo ruso que pronto se abatiría sobre ellos. Kursk, una región histórica cargada de memorias bélicas, se vio nuevamente en el ojo de la tormenta mientras los cazabombarderos Su-34 de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia rugían en el cielo, trazando líneas de fuego sobre la geografía traicionera que se había convertido en el último refugio para las tropas ucranianas. Este escenario, lejos de ser un simple enfrentamiento, se desdobla en la vista tras la trama de la guerra, tan vasta que ha redefinido las fronteras y las estrategias en Europa del Este. No se trata solo de fuerza bruta que los bombarderos rusos desplegaron con precisión quirúrgica, sino una jugada maestra que reveló una vez más la superioridad táctica de Rusia frente a un enemigo que con cada incursión parece hundirse más en el lodo de su propia desesperación. El Su-34, un cazabombardero que representa el pináculo de la ingeniería aeronáutica rusa, se convirtió en el protagonista de este episodio. Equipado con bombas provistas de módulos de planteamiento y guiado, la aeronave pudo atacar las posiciones ucranianas desde una distancia segura, fuera del alcance de las defensas aéreas enemigas. El Ministerio de Defensa de Rusia no dejó lugar a dudas sobre la eficacia de esta operación. Los informes detallan cómo las bombas guiadas por estos módulos especiales permitieron un ataque preciso, eliminando no solo a un número significativo de tropas enemigas, sino también destruyendo material bélico esencial para las operaciones ucranianas. Estas son las imágenes. El Su-34 y sus bombas hicieron de las suyas. Este tipo de armamento, que combina la letalidad con la precisión, ha sido un elemento clave en la estrategia rusa para mantener a raya las incursiones ucranianas, minimizando las bajas propias mientras maximiza el impacto en las filas enemigas. En el lenguaje de la guerra, esta no es solo una victoria táctica, sino un golpe devastador para la moral de las fuerzas ucranianas que, como subraya el ministerio, se encontraron impotentes ante la superioridad aérea rusa. Bueno, muy bien, bienvenida Margarita Pécora desde Buenos Aires. Después de 2 tal, días de no Ivette? vernos, ¿cómo estás, Margarita? Te extrañamos, Ivette. Bueno, Gracias, yo igual. viendo las noticias que, viste, no dan tregua, no hay descanso, porque hay mucha noticia. Y sí, ahí efectivamente, tal como se deja ver en este video, todo parece indicar que la brújula se movió ya hacia Kursk, ese territorio ruso que se ha convertido en el epicentro de los más encarnizados combates de la confrontación, que este viernes, ¿sabe qué? Cumple 905 días en pleno apogeo, acaparando, por supuesto, la atención mediática, y la tuya y la mía y la de nuestra audiencia, que nos sigue en estos comentarios cada día. Y sobre todo después que los ucraotanazis, porque no tienen otro calificativo que esos, osaron cruzar, y ver la línea prohibida, la que marca la frontera con Rusia, con el permiso, por supuesto, de la OTAN y de los Estados Unidos, lo que revalida ese carácter, yo te diría que internacional, ya de la confrontación, no solo con Ucrania, sino también de 32 países de la alianza contra Rusia. Si esto no es ya la tercera guerra mundial, yo no sé qué decirte.
Pero bueno, a partir de esta aventura de Zelensky de atreverse a cruzar esa imaginaria línea roja, los medios periodísticos armaron su propio campo de batalla, donde cada cual, según el bando que representa, sacó sus filosas armas para confrontar opiniones, instalando de una parte, por ejemplo, que Ucrania sorprendió a los rusos y se apoderó de varias aldeas, mientras que la parte rusa da la versión que ha sido que le propinaron a Kiev una paliza colosal, causándole miles de bajas y la destrucción de incontable armamento y transporte militar. Con todo y eso, Ivette, la maquinaria mediática antirrusa está orquestada de manera tal que hace creer que la incursión de Ucrania en Rusia le cambió el guión a Vladimir Putin y que la realidad es que 130.000 rusos han sido desplazados y hay una caótica respuesta oficial y pueden empezar a desinflar de ese modo el discurso oficial de que Rusia se dirige con paso firme hacia la victoria. Bueno, ya sabemos que esas son maniobras, son operaciones mediáticas que se realizan en este sentido. Y claro que es una opereta mediática y opositora, porque una figura de la oposición como es Lev Shorber anda diciendo que la incursión ucraniana ha ofrecido una rara oportunidad de debatir, o sea, de rebatir el discurso del Kremlin de que Rusia se encamina hacia la victoria. Como quiera que lo miren, que lo plasmen, que lo escriban, que lo difundan, que lo amplifiquen por todas las redes que quieran, lo que parecía una guerra relámpago ordenada por Zelensky para intentar sorprender a los rusos en sus propias tierras y cambiar el curso de la guerra a favor de Kiev, se ha convertido en una trampa mortal para las tropas ucranianas que están siendo aplastadas. Eso es evidente. Viste ahí los videos y incluso en el silencio que se puso, se proyectaron las imágenes y hablaron solo las imágenes de los aviones en el bombardeo. Ayer hablábamos del fuerte golpe a la brigada mecanizada de una de las unidades más experimentadas de Ucrania, que según reportes de medios especializados fue destruida y donde jugó un rol trascendental el uso de los Iskander-M que lanzados con una altísima precisión por parte de Moscú. Hoy se habla de los temibles cazabombarderos Su-34 que tienen en jaque a los ucranianos. Es un revés que, a juzgar por varios analistas, se debe a que los rusos tienen una superioridad de 5-1, oye bien, de 5-1, y hacen que el frente ucraniano se derrumbe y que el ataque a la región de Kursk se haya vuelto suicida. Ya no tiene otro nombre que eso, un ataque suicida. Estas afirmaciones tan categóricas, te cuento que no son invento nuestro, fueron difundidas por varios medios que siguen paso a paso los pormenores de la guerra. Y hace poquitas horas informaron desde el mando ucraniano que ellos destruyeron un puente en Kursk que obstaculiza la evacuación de civiles y demás. Mientras que el mando ruso aseguró que tomó el control de la aldea Chervivka en la región de Donetsk. Y ojo, Ivette, que esto es un dato no menor, porque si el régimen de Kiev pensaba distraer a los rusos con los ataques transfronterizos en Kursk para que muevan tropas hacia allá, debilitando o descuidando la región de Donetsk, creo que se dieron con piedra en los dientes. ¿Sabe por qué? Por el contrario, Rusia sigue avanzando en esa región porque tanto Donetsk como Lugansk son de cardinal importancia para Moscú, desde el punto de vista geopolítico, porque estas regiones forman parte del Donbass, que es una zona estratégica, ya se sabe, del este de Ucrania, que limita con Rusia. Lugansk, para que tengan una idea, tiene una población significativa de hablantes de ruso y personas con afinidades culturales hacia Rusia. Pero desde lo estratégico y lo militar, recuperar el Donbass significa para Moscú controlar estas regiones y mantener una presencia militar
en el este de Ucrania, que es donde la OTAN se quiere colar a como dé lugar. Creo que hasta acá, Ivette, hemos hecho una introducción lo más ajustado posible a las dos versiones que se contraponen y cómo están las operaciones mediáticas operando alrededor de todo eso. Así es, Margarita. Mira que estos días han sido bastante movidos en este sentido, ya que, como tú bien lo dices, los medios van y vienen. Pero llama la atención el hecho de que los medios occidentales hablaron de un avance por parte de Ucrania de 1.000 kilómetros en el ataque a Kursk. Resulta que 1.000 kilómetros desde donde estaban más o menos se calcula, ya lo han hecho personas especializadas en el tema, es más o menos llegar a Moscú, básicamente. A donde están hoy en día los ejércitos ucranianos o parte del ejército ucraniano es simplemente a 45 kilómetros, o sea, no es nada, es una región muy cortica, muy pequeñita, que realmente no tiene esa significancia que le quieren dar a mostrar, ¿no? O sea, es que Ucrania va ganando y se tomó no sé cuántas localidades. No es cierto, tampoco es cierto. Entonces, sí entraron, obviamente, sí intentaron tomar el control de esa parte, pero resulta que el ejército ruso con su fuerza aérea fue mucho más efectivo en ese sentido y adicionalmente quienes iban pues eran parte de los ejércitos que componen los mercenarios y otros elementos extranjeros, no solamente ucranianos. Entonces, también hubo bajas por ese lado. En el anterior video que hablábamos sobre el tema, lo puntualizamos. Entonces llama la atención este manejo, como tú dices, mediático, donde la narrativa sigue siendo esa necesidad de mentir para hacer quedar mal al otro, hacer quedar mal a Rusia, porque es que Rusia es el que pone unas cosas terribles, pero ellos no. Entonces, estamos hablando de medios, los medios occidentales, estamos hablando de temas que lamentablemente uno no querría dar en estas informaciones, ¿no? Uno quisiera hablar de noticias más agradables, pero el tema de la guerra de Ucrania es diario, es complejo. Se ha sabido, Margarita, hablando de los medios, de un medio occidental de mucha credibilidad, que es el Wall Street Journal, que anoche sacó, o ayer sacó la noticia de que en una borrachera el señor Volodymyr Zelensky ordenó la voladura del Nord Stream. Así como lo oyen, en una borrachera. Y lo dijo este medio, que no es para nada ruso, no es prorruso, es occidental, hegemónico, y contó esa noticia. Y adicionalmente, también hoy estaba hablando de la posibilidad de que fueran a sacar a Zelensky en este momento y a reemplazarlo por otra ficha que entre otras cosas, este señor, que en este momento se me escapa su nombre, es pro-nazi también, es afín a las huestes neonazis de Ucrania. ¿Sí? Entonces, varios analistas han planteado estos temas, ¿por qué? Porque dicen, oiga, están en general la OTAN, Occidente, Estados Unidos y todos estos países están diciendo que hay que evitar a toda costa todo lo antisemita y todo lo dañino, ¿no? Pero están pensando en meter a un tipo que es de ideología neonazi y darle el poder para quitárselo a Zelensky. Mira esas cosas que hoy se están cocinando y que el medio que los muestra es precisamente un medio occidental. Que la sociedad ucraniana está minada de neonazis.
Entonces, esa es una de las grandes limpiezas que tendría que hacer Rusia tan pronto ya tome el territorio del Donbass, donde está eso como una plaga. Es una de las limpiezas más profundas que tiene que hacer. La desnazificación va a ser difícil, por eso que tú dices, siempre saca la cabeza uno de esos parásitos. Es la realidad. Sí. Bueno, veamos el otro segmento. Antes de pasar al otro segmento, Margarita, estamos hablando de las cifras también que han sacado de la parte del ejército ucraniano, de las pérdidas que se han mostrado. Han perdido ahorita 2.640 soldados, 37 tanques, 32 vehículos blindados, 23 de infantería y 206 de combate. O sea, estamos hablando de unas pérdidas monumentales que se están viendo en ese punto de la región de Kursk específicamente. Vamos a ver el siguiente video entonces. Vamos. La culminación de una serie de movimientos estratégicos diseñados para debilitar al adversario ucraniano, que se encontraba ya exhausto tras meses de combate intensos en el Donbass. Aquí, la historia y la guerra se entrelazan de manera inseparable. Kursk, testigo del mayor enfrentamiento de tanques de la Segunda Guerra Mundial, ahora se convierte en el escenario de un nuevo tipo de guerra. Una en la que la tecnología y la precisión han reemplazado las cargas masivas de blindados. La incursión ucraniana en Kursk, lejos de ser una demostración de fuerza, ha revelado las fisuras dentro de su propio ejército. La transferencia de unidades de élite desde el Donbass, una región de crucial importancia estratégica, hacia Kursk, ha sido una decisión controvertida. Jade McGlynn, una analista con sede en Kharkov y empleada del King's College de Londres, describió cómo algunos militares ucranianos no veían con buenos ojos este movimiento. No están entusiasmados con la operación Kursk, dijo McGlynn, revelando una preocupación latente entre las filas ucranianas sobre la necesidad de mantener sus fuerzas especiales en áreas donde son verdaderamente necesarias. El objetivo principal de esta incursión, según McGlynn, no era tanto obtener una ventaja táctica como elevar la moral de las tropas ucranianas. En medio de una ofensiva rusa implacable en el Donbass, la alta comandancia ucraniana optó por una jugada arriesgada. Lanzar un ataque en Kursk, esperando que un éxito allí pudiera revivir el espíritu combativo de sus fuerzas. Sin embargo, la realidad en el campo de batalla contó una historia diferente. Desde el 6 de agosto, cuando comenzó el ataque masivo de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Kursk, la respuesta rusa ha sido contundente. La ofensiva ucraniana, que pretendía ser un golpe audaz, pronto se convirtió en una catástrofe. Los números lo dicen todo. 2.300 militares ucranianos muertos, 37 tanques y 32 vehículos blindados de transporte de tropas destruidos. Estos son los costos de una estrategia que subestimó la capacidad de respuesta rusa y que ahora deja a Ucrania con menos recursos y más dudas sobre la viabilidad de sus operaciones futuras. La pérdida de vidas humanas, sumada a la devastación de equipos esenciales, ha hecho mella en las capacidades ofensivas de Kiev, poniendo en evidencia la debilidad de un ejército que lucha con todo en contra. Pues Margarita, en el juego de ajedrez, la principal fortaleza es la estrategia. Y aquí Ucrania cometió un error estratégico salvaje y fue mandar a esta gente a Kursk por el ánimo de incursionar en territorio ruso y dejaron desprotegido el frente oriental. En este sentido, pues todos sabemos que es una de los puntos más fuertes de donde está Rusia. Entonces, la situación, por ejemplo, en el Donbass se deterioró para los militares ucranianos. No tienen municiones, hay mayor presión del ejército ruso y si bien a Rusia no es que no le interese la región de Kursk,
pues no es que no le interese porque la tiene protegida y ellos están haciendo todo para proteger a su gente. Entonces, no es significativo ese ataque en términos, digamos, de manejo estratégico, más sí es significativo continuar atacando en la zona de Donbass. Entonces, en este momento, como bien lo decía en el video, no se tenía una buena percepción acerca de esta campaña de ir allá a territorio ruso. Mucha gente no estuvo de acuerdo, es cierto. De hecho, el portavoz de la brigada 110 mecanizada separada de las tropas ucranianas dijo que las cosas habían empeorado en esa parte del frente. Están recibiendo menos armas, menos municiones, los rusos siguen presionando. Asimismo, otra diputada ucraniana, Mariana Besuglaya, también se manifestó diciendo que estaba en contra de la operación en Kursk, porque además no querían los ucranianos gastar recursos que no eran importantes en ese momento. Pero ahí el tema fue que pasó un evento importante y es que el excomandante jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzhny, fue despedido, ¿te acuerdas? En febrero. Y sustituido por Alexander Sirski. Y Sirski fue quien se obsesionó con la idea de volver a mostrar acciones el leopardo de las nieves. Exacto, y buscar esos lugares inesperados para atacar. No siempre no siempre los ataques sorpresa son los mejores. ¿Por qué? Porque en el caso de Rusia, ellos los ven venir todo el tiempo. Estamos hablando de una jugada maestra de ajedrez. Sí, ok, yo puedo de pronto perder mi caballo, pero no voy a exponer mi reina. Olvídate, jamás. Entonces y mucho menos mi rey. Entonces yo tengo que proteger y a veces tengo que, yo puedo sacrificar ciertas piezas, pero no voy a sacrificar todo, o sea, no le voy a dar el juego a esta gente, ¿cierto? El régimen de Kiev intentó esta incursión, obviamente, y más o menos tenemos 12,000 combatientes ucranianos en esa zona, pero los militares rusos pues lograron impedir ese avance, eliminando gran número de estos, como ya lo hemos visto en el video, y pues obviamente utilizando toda su fuerza aérea, que sabemos es bastante efectiva, Margarita. Mira, yo sigo manteniendo la teoría de que el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania no es uno solo, son dos. Uno se da en el terreno mediático con las armas de la tergiversación de la información, de la manipulación, y el otro es el del terreno de combate, donde realmente se dispara con municiones, con todas las armas estratégicas, que es la guerra real. Las plumas especializadas en confrontaciones bélicas advierten que mientras Kiev intenta aparentar buena cara ante sus socios extranjeros, a pesar de haber jugado mal, los oficiales ordinarios de las Fuerzas Armadas de Ucrania están pintándole un panorama ideal a los periodistas occidentales, y en ese marco, fíjate qué causa hacen, aluden a un informe reciente de Wall Street Journal acerca de Chaskovyan, que mostró el grado de desesperación de las tropas ucranianas. Así que ahí se dice que hay una escasez catastrófica de personal y de municiones. Y el ejército considera inútil el plan de atacar la región de Kursk, algo a lo que tú habías hecho referencia, o el video cuando pone a la experta hablando de eso, de que no era conveniente. Bueno, ya se dieron cuenta de que metieron la pata ahí. De que los autores de ese informe califican a las unidades ucranianas desgastadas
y las líneas de defensa crujientes, y concluyen que la decisión de Kiev de transferir tropas a la región de Kursk no hizo más que empeorar la ya de por sí grave situación de Ucrania en el frente oriental. Nosotras veníamos hablando de lo agónico que estaba resultando la avanzada rusa para Kiev. Estaba acorralada, que ya eran los últimos minutos. Bueno, hizo esta movida esperando que le diera el permiso Occidente y cruzó la línea roja. Creen ellos que lograron una victoria, que sorprendieron a los rusos, pero en la realidad lo que está ocurriendo es todo lo contrario. No cabe duda de que a pesar del silencio que han guardado en Kiev, buscando ocultar ese fracaso de esa ofensiva transfronteriza, ya se sabe, tú lo dijiste ahí, más de 2.600 soldados ucranianos resultaron bajas causadas por los rusos, lo que me parece de todas maneras imposible de ocultar. Es implacable la ofensiva de Moscú y que ha hecho retroceder a los ucranianos con la entrada en el combate del cazabombarderos Su-34, que ha soltado un semillero de bombas sobre el blanco ucraniano con una precisión quirúrgica, como también se hace referencia en el video, porque además este ha sido una de las técnicas y de las estrategias y tácticas que ha aplicado desde el primer día la ofensiva militar rusa. Recientemente, Ivette, en la región de Kursk, los Su-34 emplearon bombas aéreas FAB-500 para realizar ataques precisos desde una distancia segura. Ahora, para no fallar, y si bien los reportes periodísticos de medios al servicio del ejército de Zelensky afirman haber destruido un Su-34 en la región de Kursk durante una misión de combate, de todos modos es notable la superioridad militar de Rusia, que ha seguido, por supuesto, consolidando ese avance en el frente oriental. Es decir, ha sido intensa la labor de las tripulaciones de cazabombarderos supersónicos multifuncionales Su-34 de las fuerzas aeroespaciales, que efectuaron ataques aéreos contra equipos militares. ¿Y dónde fue? Bueno, en destacamentos del ejército ucraniano. Eso no lo dijimos nosotros, eso lo dice un comunicado oficial del Ministerio de Defensa. Y cabe recordar, Ivette, que el Sukhoi Su-34, porque también se le denomina de ese modo, también se conoce como fullback según la designación que le da la OTAN, es un avanzadísimo avión de ataque y cazabombardero biplaza, pesado y de largo alcance, fabricado por una compañía estatal rusa que se llama Sukhoi, y puede llevar a cabo misiones de ataque a tierra, combate aire-aire y guerra electrónica. También puede actuar como bombardero de ataque naval y avión cisterna, es decir, si hay un incendio enorme, ahí tiene cisterna capacidad para apagar un incendio forestal, por decirlo. Bueno, el Su-34 tiene capacidad de transportar hasta 8 toneladas de bombas de precisión y misiles de crucero, y también cubrir hasta 7.000 kilómetros sin necesidad de repostar. Es decir, estamos en presencia de armas estratégicas en esta guerra moderna, donde además de la superioridad numérica en tropas que tiene Rusia, también está en el arsenal defensivo. Yo creo, de todas maneras, que Kiev ha dado un mal paso del cual ya se empiezan a arrepentir, y se lo están diciendo los estrategas militares. Se equivocaron, pensaron que iban a entretener, o sea, hacer que los rusos descuidaran el Donbass y quitaran tropas para defender Kursk, y los sorprendidos son ellos. Esa es la realidad. Así es, Margarita, y es que las Fuerzas Armadas ucranianas tuvieron o han tenido, todos los intentos han sido inútiles.
por romper las defensas de las Fuerzas Armadas rusas. Lo intentaron en Sudansky, en Korenevsky, Bolchesoldatsky y Belovsky, que son distritos de la región de Kursk, ¿no? Y en ese sentido se piensa que podrían cambiar de táctica y buscar un ataque a la central nuclear de Kursk, en Kurchatov. Esto sería, ¿no?, un objetivo interesante, pero si lo vemos desde otro punto, pues también sería inalcanzable realmente para el ejército ucraniano. Pero guerra avisada no mata soldados. Los rusos saben que ellos, los ucranianos, quieren atacar, quieren incendiar esa central nuclear y no lo van a lograr. Así como hicieron con Zaporilla. Entonces lo intentaron. Como hicieron con Zaporilla, que le adjudicaron a los rusos el incendio, cuando en realidad fueron los ucranianos los que lo perpetraron. Entonces allí estamos hablando de una serie de acciones, Margarita, bastante bajas, ¿no? Y poco honorables en los términos de guerra, como lo hemos hablado ya en otro momento. Intentaron también buscar debilidad en las fuerzas en tierra, ¿no? Pero le salieron adelante la fuerza aérea, que es bastante efectiva. Entonces vamos, Margarita, con el último segmento. Veamos. Kursk no se limitan solo al campo de batalla en la retaguardia. Los civiles también han sufrido las secuelas de este conflicto, con 12 pérdidas mortales y 121 heridos, entre ellos 10 niños. El impacto humano es innegable. Más de 120.000 personas han abandonado sus hogares o han sido evacuados de las zonas fronterizas de la región, huyendo del fuego cruzado y la amenaza constante de misiles. Estos números no solo reflejan el costo de la guerra, sino también la magnitud del desplazamiento que está transformando el paisaje humano de la región. El simbolismo de Kursk en este conflicto no puede ser subestimado. Esta provincia, que una vez fue testigo de una de las batallas más feroces de la Segunda Guerra Mundial, donde el Ejército Rojo infligió una derrota decisiva a las fuerzas nazis, ahora se encuentra nuevamente en el centro de una confrontación que podría definir el curso de la guerra en Ucrania. Para las tropas ucranianas, la esperanza de replicar una victoria simbólica en este terreno histórico se ha desvanecido rápidamente bajo el implacable bombardeo ruso. La superioridad aérea de Rusia, demostrada con cada ataque preciso del Su-34, ha dejado en claro que cualquier intento de Ucrania por consolidar una posición en Kursk está destinado al fracaso. Este cazabombardero, que puede alcanzar velocidades de hasta 1.900 kilómetros a la hora y está armado con una variedad de misiles y bombas, es más que un simple instrumento de guerra. Es un símbolo de poder militar ruso, capaz de destruir fortificaciones y desmoralizar al enemigo en un solo golpe. En manos de pilotos experimentados, el Su-34 se convierte en una herramienta imparable de destrucción, llevando consigo no solo la carga explosiva, sino también el peso de la historia y la tradición militar rusa. El fracaso de la incursión ucraniana en Kursk también pone en tela de juicio la capacidad de sus líderes para entender la naturaleza de la guerra moderna. Mientras que las fuerzas rusas operan con una precisión casi matemática, utilizando tecnología avanzada para minimizar sus propias pérdidas, el ejército ucraniano se encuentra atrapado en tácticas que parecen más impulsadas por la desesperación que por una planificación estratégica coherente. La decisión de trasladar tropas de élite desde el Donbass, una región que sigue siendo el corazón de la resistencia ucraniana, a Kursk, fue vista por muchos como un error garrafal. Un intento mal concebido de ganar una victoria simbólica a expensas de recursos críticos. Pues ahí lo tienes, Margarita, una situación que no deja de ser compleja. Mira que los medios son bastante simpáticos, ¿no? Entonces
hablan de que precisamente, a pesar de que Ucrania está golpeada diariamente por los drones y los misiles y bombas de Rusia, pues hoy en el Donbass, ¿no? Entonces, Ucrania necesita urgentemente buenas noticias este verano y ven con muy buenos ojos la incursión en Kursk y hablan de una incursión extraordinariamente audaz y bien ejecutada. Imagínate eso. Dice que lo más sorprendente de esa incursión es lo bien que los ucranianos dominaron la guerra de armas combinadas y que esto fue impresionante. Quieren seguir vendiéndonos esa imagen y adicionalmente la imagen de un Vladimir Putin, digamos, golpeado, que recibió un golpe en la cara, que entonces está entreviendo una imagen caída de su percepción como protector de la madre Rusia. Todo esto se lo están mostrando a Occidente de una manera que es hasta irresponsable, Margarita, porque todos sabemos que el ejército ucraniano está pasando por unos momentos bien complicados también, que no están con una situación en fuerza, en dinero, porque no lo tienen, armamento más bien poco, lo que ha llegado se ha ido o se los han volado, entonces, y obviamente los recursos financieros también están fuera de alcance. De hecho, también se ha sabido, Margarita, que de los negocios que tenía Ucrania con Occidente con respecto a la parte de abastecimiento de gas natural, ellos tenían unas reservas allí, es como como un reservorio, ¿no? Para darle a los países de Europa, resulta que no les está funcionando y los estados de Europa han tenido calladitos que ir a negociar con Rusia. Lo están haciendo. Esto complica las cosas porque van a tener que empezar a hacer otros movimientos. Bueno, lo cierto es que cada minuto que pasa se producen nuevas bajas militares en esta guerra que ahora se me antoja a mí como un huracán estacionario que centrifuga todo lo que se encuentra a su paso mientras multiplica su potencia. Por ejemplo, el gobernador en funciones de Kursk, Alexei Smirnov, aseguró hace poquitas horas que las defensas antiaéreas rusas derribaron 2 misiles ucranianos sobre el cielo de esa región. Así que evidentemente, Ivette, Kursk es el nuevo escenario de la confrontación, o al menos eso quisieron Zelensky y el comandante de su ejército, el Alexander Sirsky, el leopardo de las nieves, como ahora le llaman, que se llena la boca diciendo que avanzaron 2 kilómetros ayer en la región de Kursk. Pero lo que no dicen, lo que ellos no dicen, es que ha sido pírrica esa victoria y les ha costado más de 2.600 combatientes, que además le han convertido en chatarra un volumen enorme de material de transporte y arsenal militar. Y ahora el tema es que la estrategia de Kiev subestimó la capacidad de respuesta rusa y ahora tienen que lamentar y en silencio la devastación que les ha causado y conformarse con recoger los cuerpos en bolsas mortuorias. Duele decirlo, pero es una realidad. Y perdónenme que sea tan gráfica, pero es una realidad del campo de batalla. Porque Rusia, de eso no tengan la menor duda, Rusia va a ser implacable con cada intento de las unidades ucranianas de adentrarse lo más profundo posible en territorio del sector de Kursk. Creo que eso va a ser así, no va a cambiar esa estrategia. Así es que, bueno, Ivette, creo que hasta aquí hemos dado una panorámica de la enfurecida confrontación ruso-ucraniana. Así que solo nos queda por agradecer a nuestra audiencia los minutos que nos han regalado de su tiempo. Y bueno, considérense invitados permanentemente a presenciar estos análisis
y a compartir sus opiniones si así lo desean. Ivette. Así es, Margarita, muchas gracias. Como siempre, es un placer hacer estos análisis contigo. Darle las gracias a nuestra audiencia que siempre nos acompaña, nos comenta y nos aporta. Invitarlos a que se sumen, como siempre, a nuestro canal como miembros activos del proyecto de la Patria Grande. Por ahora los dejo con la frase del día. El campo de batalla es una escena de caos constante. El ganador será el que lo controla, tanto el propio como el de los enemigos. Lo dijo Napoleón Bonaparte. Por ahora los dejamos y hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta luego.